Diga conmigo, hoy empezamos el nuevo ciclo de la palabra. Es decir, hoy damos comienzo al origen de la vida, a la creación. Diga conmigo, toda creación tiene un creador y todo lo creado lo produjo un creador. ¿Está entendiendo esto? Qué interesante. Cada año, y esto es nuevo para nosotros, por lo tanto quiero ir lento en esta parte porque quiero que lo entendamos con suficiente claridad. Cada año la Biblia la empezamos de cero. Por favor, vaya a su Biblia, tome su Biblia en mano y ábrala en la primera página, después de la presentación, en el título que aparece en la parte superior donde dice Génesis. Ahí. Hoy damos comienzo al nuevo ciclo de la Biblia. Es decir, recuerden que estamos en el calendario hebreo. Recuerden que dimos comienzo al nuevo año. Ya comenzamos el nuevo año. Amén. Esto está claro para todos. Número uno. Número dos, empezamos el nuevo año, apenas estamos cerrando el tiempo de Rosh Hashanah, del tiempo de Yom Kippur, y estamos cerrando ya el ciclo de Sukkot, que aún tengo el Sukkot aquí. No, la verdad no lo quise retirar porque la verdad se los digo con todo mi corazón, amo profundamente el Sukkot. Para mí el Sukkot es algo tan hermoso, aunque aún todavía en la iglesia no lo hemos podido desarrollar como queremos hacerlo. Es decir, allí afuera, colocando nuestro Sukkot afuera y pasando los 7 días completamente afuera en el Sukkot. Eso es lo que quiero, que el Señor nos lo va a dar, pero para mí el Sukkot es, repito, algo extremadamente importante. Entonces, el nuevo ciclo que comenzamos hoy empieza, dígalo conmigo, en el principio. A ver, voy a tratar de hacer una pequeña evaluación sencilla. No se preocupen por contestar si contestó o no contestó. ¿Cuál es la primera letra del abecedario hebreo? Se llama alefato, del alefato hebreo. ¿Cuál es la primera letra del abecedario hebreo? Ya lo hemos mencionado acá. ¿Perdón? ¿Alguien? ¿Alguien que haya asistido a alguno de los cursos de Maná o de estudio bíblico devocional? ¿Alguien que esté por ahí? ¿Ninguno? Bueno, entonces yo se los voy a mencionar, no se preocupen. La primera letra del abecedario en el hebreo es la letra Aleph. La letra Aleph. Usted ahorita va a entender por qué estoy haciendo esta introducción. La segunda letra del abecedario hebreo es la letra Bet. La tercera es Gimel. La cuarta es He, Bat, Zain, no importa. ¿Cuál es la última? También la hemos predicado aquí. Recuerden que hubo un momento en que David quiso pasar haciéndose de loco, y es la expresión correcta. David pasó por hacerse demente y empezó a escribir en las paredes. ¿Y qué escribía? Hermano Félix, ¿qué escribía? Usted me lo dijo. Escribió tap, la letra tap. Observen cómo es de interesante esto, porque el tema de la mañana en escuela bíblica tiene que ver. En la Biblia que nosotros leemos hoy, dice que ni el alfa ni la omega, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el alfa y la omega? Observen, el alfa y la omega son las dos letras, primera y última, del abecedario griego. Oiga, se les olvidó traducir eso. Nos tradujeron la Biblia al español, pero nos dejaron el alfa y la omega. Lo correcto sería la A y la Z. Si estamos en español, ¿cuál es la primera letra del abecedario en español? La A. ¿Y cuál es la última letra del abecedario en español? La Z. ¿Por qué la Biblia no escribieron la A y la Z? ¿Por qué dejaron el alfa y la omega? Si debían dejar una letra allí, la correcta escritura debería ser, este es el alfa y la tap. ¿Me están captando? En hebreo entonces, pero no la dejaron en griego, ni siquiera en español. Y yo sé que usted ha leído este texto muchas veces
Y tal vez muchas veces nunca usted se preguntó por qué tenemos todo esto. Mencionando toda esta historia que estoy mencionando, entonces vamos a introducirnos a Génesis. Dígalo conmigo. Bueno, voy a hacer otras dos preguntas. ¿Cuántos capítulos tiene Génesis? Premio, invito a almorzar el que me lo diga. 1, 2, 3, ninguno. Todos a ayunar hoy. ¿Cuántos? Muy bien, perfecto. 50 capítulos bíblicos tiene la Biblia. Génesis. 50, dijo 66, se pasó por 16, pero casi fue la más cercana. ¿O 16? Perdón, ¿cuántos libros? No. ¿Cuántos capítulos tiene Génesis? Génesis tiene 50 capítulos, es decir, durante las siguientes 12 semanas, atención, durante las siguientes 12 semanas vamos a ver los 50 capítulos de Génesis y vamos a ver los 1523 versículos de Génesis. ¿Cuántos versículos tiene Génesis? 1523. ¿Y de 1523 cuánto se sabe? 1. Y los bendijo Dios. Muy bien, pero eso es extraordinario. Y los bendijo Dios y les dijo. Entonces, recordemos este punto. Los jóvenes van a salir a su reunión de jóvenes. Muy bien, el hermano Sebastián estaba predicando esta mañana en una iglesia aquí en local. Gloria a Dios por eso. Las iglesias lo llaman para que vaya a predicar a sus congregaciones. Algo lindo está haciendo Dios, ¿verdad? Qué bueno. Ahora los chicos van allá porque van a tener su servicio en inglés para los jóvenes. Sí. No, él quiere estar aquí. Dijo, no, yo no me pierdo la enseñanza del pastor Alfaro, esa es la que me gusta. Muy bien. Amén. Entonces, 1523 versículos de Génesis, 50 capítulos, y llegamos al punto de Génesis. Génesis se traduce originalmente del griego Génesis, lo hablábamos esta mañana. Realmente no se debería leer Génesis, sino Génesis, que es en el original griego. Pero el nombre bíblico hebreo de Génesis es ¿cuál? Bereshit. Por favor, dígalo conmigo, Bereshit. Escríbalo en sus notas, Bereshit. ¿Por qué estoy haciendo tanto hincapié en este nombre Bereshit? ¿Por qué empecé con el alfabeto hebreo? ¿Por qué? Les dije que la primera letra del abecedario hebreo es Aleph y la segunda letra del abecedario hebreo es Bet. Y para escribir Bereshit empezamos con la segunda letra del abecedario hebreo que es Bet. Bet, dígalo conmigo, significa casa. Casa. Miren, esto es extraordinariamente importante. Yo quiero que usted me capte, por favor. Perdóneme si tengo que repetirlo 2 o 3 veces, porque es que hoy es el principio del ciclo nuevo de la Biblia. Vamos a empezar la Biblia de cero. Y como vamos a empezar de cero, tengo que ir despacio para que aprendamos cada punto. Recuerden que mi enseñanza o mi predicación, más que una predicación, el Señor nos da la tarea de enseñar. Amén. Esto es más importante. Esta es una enseñanza. Entonces, el abecedario, repito, el abecedario hebreo empieza con la letra Aleph, luego la vamos a estudiar, pero el Bereshit se empieza con la letra Bet. La letra Bet tiene un significado bíblico y la representación bíblica de Bet es una casa, es decir, un lugar donde nos reunimos. Por eso nosotros cuando hablamos de la Bet, cuando mencionamos la Bet, decimos por ejemplo Bet-Lev, o la Bet-Lev o Bet-Lanet, que significa casa, que significa reunión. Amén. Ustedes vieron un video interesantísimo, unas imágenes que dicen en el principio, léalo conmigo, Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. En el principio. El principio no dice en mayo, en el año 100, en el año 1, creó Dios, dice en el principio, de tal manera que el principio es totalmente infinito. ¿Está conmigo? El principio es infinito. Observen esto. A ver si puedo hacer este ejercicio de matemáticas. Usted sabe que en matemáticas tenemos los números a partir del 0, 0, 1, 2, 3, 4. Pero en las matemáticas existe la línea de los números en la cual también tenemos los números negativos, es decir, -1, -2, -3, -4. ¿Están captando esto?
Entonces, a partir del 0 está la creación. A partir de la creación contamos 1, 2, 3, los años. Pero a partir del 0 están los números negativos, es decir, el infinito, el principio que no podemos contar. ¿Estaba clara la explicación? Génesis capítulo 1 no dice el año tal, el día tal, en el mes tal, Dios creó. Dice en el principio, y ese principio es absolutamente, dígalo conmigo, infinito. ¿Vamos bien? Ahora, observen lo siguiente. El Dios crea en el principio los cielos y la tierra. Lea conmigo el verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Vamos a leerlo todo hasta el 7, hasta el 8, para entender a dónde vamos. Y dijo Dios, número 1, ¿qué dijo Dios? Sea la luz, y fue la luz, lo que estábamos viendo en el video. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Verso 5, llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche, y fue la tarde y la mañana. Observen que aquí dice la tarde y la mañana. Por eso cuando hablamos de Shabbat, el Shabbat empieza la tarde del viernes hasta la tarde del sábado. No empieza la mañana del sábado hasta la tarde del sábado. ¿Están conmigo? De tarde a mañana en la Biblia se cuentan los días. Dice acá, dice la Biblia, de la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y la tarde y la mañana del día segundo. Observen, la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era, observen que siempre dice, y vio Dios que era bueno. Verso 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, árbol de fruto, que de fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Luego Dios dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de, por favor, esta palabra si puede, le pido por favor, subráyela en su Biblia. Esta palabra no la podemos pasar tan rápido, porque es extraordinariamente importante en nuestra vida y en toda la enseñanza de la Biblia. Esta palabra nos aclara muchísimas cosas. Y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día, y la lumbrera menor para que se señorease en la noche. E hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día 4, o el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, y en la tierra expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, vimos el video, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y que toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Verso 22, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos, por favor, hagamos. Esta palabra es otra palabra que necesitamos subrayar en nuestra Biblia. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoré en los peces del mar. Léala junto conmigo, por favor, fuerte este texto. Vamos a leerlo completo desde el 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Por favor, subraye la palabra imagen. A su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y les dijo, verso 28, lea fuerte conmigo: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Amén. Este texto estoy completamente seguro que lo hemos leído n número de ocasiones. Amén. Pero hoy vamos a empezar a profundizar en esta mañana qué es lo que realmente el Señor nos habla en este tema de Génesis en la creación. Tenemos una gran dificultad hoy en la humanidad, a lo largo de la historia, especialmente nuestros hijos. Muchos de nosotros crecimos en una religión tradicional en la que nos enseñaron muchas cosas que lastimosamente, aunque nos las enseñaron, no tenían un principio ni un fundamento bíblico. Por lo tanto, nosotros aprendimos a rezar, a confesarnos en el confesatorio, aprendimos a hacer muchas cosas, nos enseñaron cosas como los sacramentos o cosas así que no son bíblicas. Amén. Pero nuestros hijos, la gran mayoría de los que puedo observar aquí, tenemos hijos nacidos en el Evangelio, nacieron en la palabra. Amén. Ellos están creciendo en el Evangelio, pero estudian en las escuelas, ¿cómo se llaman? Las escuelas públicas de la ciudad, en el caso para los que vivimos en esta nación, en las escuelas públicas de la nación, o los que estudian en escuelas privadas en otros países. ¿Qué le enseñan a nuestros hijos en estas escuelas? En las escuelas a nuestros hijos les enseñan cosas como la teoría de la evolución, es decir, que Dios no existe, es decir, que Dios no creó, es decir, que Dios no dijo en el primer día, en el segundo día, en el tercer día, en el cuarto día, en el quinto día, en el sexto día y en el séptimo día. Dios no dijo nada de eso, porque el ser humano la tierra fue creada a través de un proceso en el espacio en el que los planetas chocaron unos con otros, y al producirse esos choques de los asteroides, de los planetas, se produjeron y se evolucionaron y se convirtieron en células, y esas células empezaron a crecer y a desarrollar vida, y cuando empezaron a crecer por millones de años, en ese proceso de evolución apareció un ser unicelular, microscópico, que empezó a desarrollarse y se convirtió como el renacuajo, luego se convierte en sapo, luego el sapo se convierte en rana, no sé, y entonces el hombre empieza a partir de una pequeña célula y empieza a convertirse en un animal, en otro animal, en otro animal, hasta que se convierte en un Homo sapiens, el hombre, el animal que empieza a crecer y que la naturaleza lo lleva a salir de su posición de inclinación y empieza a enderezar su columna vertebral, y el hombre empieza a caminar erguido, y eso es lo que la evolución enseña. Es decir, que el mono, el sapiens, el simio, para alcanzar las bananas, enderezó su columna vertebral y empezó a caminar erguido como lo hacemos hoy, y hasta hoy, y ahí apareció el hombre. Eso es lo que le enseñan a nuestros hijos en la escuela. Por eso cuando nuestros hijos vienen a la iglesia y leen Génesis capítulo 1, dicen: es que eso no puede ser, papá, es que eso, mire papi, yo le voy a enseñar cómo fue, mire, es que fue una estrella, se estrelló y de la estrella aparecieron unas células, y entonces primero, mire, mi abuelito era un chimpancé, papá, acuérdese. Entonces el papá le dice: hijito, pues sí, tú tienes una cara de chimpancé, que pues para qué te digo, pero no, nosotros no somos chimpancés, nosotros no venimos del mono, nosotros no dependemos del mico. ¿Me están entendiendo? Esa historia llamada evolución contraría totalmente el principio y el fundamento de la Biblia. Diga conmigo la palabra Amet.
La palabra Amet significa, en el hebreo significa verdad. Entonces hay tres principios que quiero mencionar. Vamos a ir ya con las diapositivas, pero por favor yo quiero que usted escriba en sus notas estos tres principios fundamentales hoy que comenzamos el nuevo ciclo de Bereshit. Número uno, dígalo conmigo: tenemos un creador, el Padre Eterno. Número uno. Número dos, esto que está escrito hoy en nuestras Biblias, la palabra de Dios escrita está, dígalo conmigo, es la verdad. Escríbale ahí al frente. Número uno, tenemos un creador. Número dos, es la verdad. Escrito está, Amet, es la verdad. Número tres, el hombre fue creado por Dios a su imagen y a su semejanza. Y dígalo conmigo, que toda la gloria y que toda la honra sea para Él, para mi Padre. ¿Está conmigo? Ahora, hay una pregunta importantísima en esta primera introducción del tema. La pregunta es: ¿para qué Dios creó el universo? ¿Para qué Dios creó la tierra? ¿Para qué Dios nos deja escrito? Y por eso me tomé el tiempo de leer Génesis en los versos iniciales, porque Él nos indica paso a paso qué creó el primer día, qué creó en el segundo día, qué creó en el tercer día. Cada día una creación hasta llegar a la creación del hombre. Y todo este universo creado, en Génesis 1:28 dice: y toda la creación que he hecho es porque te la entrego a ti. Alguien diga: es para mí. Entonces dígalo conmigo: la creación del universo, Dios la permitió para mí. Dígalo conmigo, dígaselo a sí mismo, diga: porque yo soy un ser especial, porque yo soy un ser único, porque yo soy un ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, atención, que aquí hay algo interesante. ¿Dios tiene imagen? ¿Por qué nos dice la palabra que Dios creó al hombre a su imagen? Voy a tratar de dar un ejemplo. Ya voy allá al tema, madre. Permítame, porque necesito introducir esto con claridad. ¿Usted conoce una vasija en la cual depositamos huevos? O cuando compramos los huevos en la tienda, vienen en una cajita que trae, ¿qué trae? La forma del huevo, el molde. O cuando hacemos un cake y le colocamos determinado molde, ese cake, ¿cómo queda? Hecho según el molde. Pero atención, Dios como Dios sobrenatural tiene imagen. Dice la palabra que Él, permítame el ejemplo que voy a usar, que Dios formó la vasija del huevo y sobre esa vasija de huevo formó al hombre. ¿Y qué forma tomó el hombre? Tomó la forma de la vasija que Dios había preparado. ¿Estamos entendiendo allí? Esto lo vamos a ver en el transcurso del estudio. ¿Por qué? Porque observen que la Biblia dice, por ejemplo, que las tablas de la ley fueron escritas con el dedo de Dios. Ahora, en otra palabra encontramos que la Biblia dice: y Dios extendió el brazo. Entonces, ¿podemos nosotros entender que Dios tiene manos? ¿Podemos entender nosotros que Dios tiene brazos? ¿Me están entendiendo? Miren lo interesante de Génesis. Por lo tanto, nosotros no podemos leer Génesis simplemente por leerlo y pasarlo por encima, porque Génesis es la base, el fundamento de toda la escritura. ¿Vamos bien? Vamos a ir con las gráficas en la pantalla. ¿Están recibiendo la palabra? ¿Estamos aprendiendo hoy algo? Claro que sí. Bereshit entonces nos hace una primera pregunta: ¿qué tipo de libro es la Torá? ¿Qué es la Torá? Bereshit, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia nos hablan de la Torá. ¿Qué tipo de libro es la Torá? ¿Es acaso un libro de historia?
¿Es acaso un libro de cuentos? ¿Es acaso un libro de leyes o todas las anteriores? ¿Es acaso un libro de historia que contiene leyes o un libro de leyes que contiene historia? ¿Qué es la Torá? Dígalo conmigo, la Torá es el principio de la creación. Ahora, veamos algunos capítulos. Dios, dice Génesis, Bereshit, es el creador y sustentador de todas las cosas. En el libro de Génesis Dios nos habla de la creación. Claro, nosotros vemos la creación según cada uno de los días que creó en cada uno de ellos. Pero dígalo conmigo, en el proceso Dios creó el principio. ¿El principio de qué? El principio de la vida, el principio del hombre, el principio de la mujer, el principio del cosmos, el principio de la humanidad, el principio del plan de redención, el principio de la salvación, el principio de la enfermedad, perdón, no tanto de la enfermedad, digamos del pecado, pero con el pecado la enfermedad y todo lo demás. Es decir, Génesis en el principio de la creación, repito, es el comienzo de todo cuanto tenemos hasta el día de hoy. Amén. Dios entonces es el creador y sustentador de todas las cosas. Esto es tan difícil que lo entiendan nuestros hijos, porque nuestros hijos fueron educados, repito, en la educación formal del mundo en el que se dice que Dios ni siquiera existe. Usted pregúntele, por favor, hágalo como tarea, pregúntele a sus hijos. Y usted notará que sus hijos, si le preguntan, hijo, ¿tú sabes cómo fue creado el mundo? Sí, claro, papi, en la escuela me enseñaron. A mí me enseñaron que unos planetas se estrellaron y se una explosión y le van a contar algo así. Usted sabe entonces que su hijo está tan alejado de Dios como el concepto mismo de la evolución. ¿De acuerdo? Por favor, consulte con sus hijos qué saben ellos de este tema de la creación. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, Génesis 1:1. La tierra, verso 2, dice, estaba desordenada y estaba vacía. ¿Creó acaso Dios una tierra desordenada y vacía? Por supuesto que no. Dios creó una tierra, el planeta Tierra, el cosmos, lo creó en un orden perfecto. Dígalo conmigo, en orden perfecto. Las cosas de Dios están en un orden perfectamente establecido. Dígalo conmigo, en Dios no hay coincidencias. Cada circunstancia que pasa con nosotros en nuestro diario vivir no se suceden ni se ocurren por casualidad o por accidente. Se suceden porque Dios en su buena, perfecta y agradable voluntad permite que sucedan. Nada de lo que sucede en nuestra vida, repito, sucede por accidente. Dios está tratando con cada uno de nosotros. Así es que en el verso 2, cuando nos dice que la tierra estaba desordenada, ya sabemos que algo se sucedió. Diga conmigo, una batalla celestial, una guerra espiritual que trajo como consecuencia que la tierra entrara en desorden. Los 6 días de la creación, entonces, se escriben con detalle. Cada uno de los días de la creación nos indica con absoluta claridad específicamente qué hizo Dios en cada uno de ellos y por qué es importante que nosotros lo tengamos presente. En el verso 3 dice, hágase la luz, y explica que la intención de la Torá es precisamente que en el principio de la creación del cielo y la tierra haya luz. Diga conmigo que haya luz. Cuando digo la palabra haya luz, por favor no confunda la luz de Dios con el bombillo eléctrico. Nosotros siempre decimos, ay, se nos fue la luz. Y es una mala expresión en el idioma castellano. Nosotros debemos decir, no tengo fluido eléctrico, se fue la corriente. Nosotros decimos, se fue la luz. ¿Ah? No pagué la luz. No, tú no pagas la luz, tú pagas la corriente eléctrica. Porque la luz, dígalo conmigo, la luz es mi Padre Celestial. Entonces, en el principio, cuando Él crea, la luz es con el único propósito de que la luz de Dios esté precisamente sobre toda la creación. Amén. Hay una pequeña analogía que podríamos mirar aquí enseguida, y es el caso, bueno, la hermana Pili me ayudó con esta gráfica, en las gráficas que ella me diseña, y colocó el caso de la caja de Kelos. ¿Cuál es la analogía de la caja de Kelos? ¿Esta caja existía? No existía. ¿El producto existía? No existía.
lo que significa que un hombre o una persona tuvo una idea, un pensamiento, y al tener ese pensamiento diseñó o preparó en su mente, en su trabajo, un diseño, y fue producir un cornflakes que se llamara Kellogg's, que tuviera una caja dentro de la cual se empacaría el producto para que saliera debidamente al mercado. ¿Están conmigo? Si usted va a la tienda y observa esta caja, usted concluye automáticamente que alguien la diseñó, que alguien la creó. Diga conmigo, alguien la creó. Entonces, ninguno de nosotros somos el producto ni el resultado de un accidente. ¿Está conmigo? Dígalo conmigo, yo soy el resultado de la creación de Dios. Esto es demasiadamente importante que usted lo tenga presente. Muchas personas hoy tienen asuntos de baja estima, autoestima, depresión, soledad, angustia, tristeza, dolor. ¿Todo por qué? Porque no tienen la claridad en sus corazones que soy una creación de Dios a la imagen y a la semejanza. Ahora, por favor, preste atención con respecto a la creación, a la imagen y a la semejanza de Dios. Es muy importante tener oído atento cuando se escucha en enseñanzas, especialmente en la televisión, cuando nos dicen, si nosotros somos imagen y creación de Dios, entonces nosotros somos diositos. Es lo que enseñan en televisión. Lo ha oído, ¿verdad, hermano? Hermano Luciano dice, sí, yo lo escuché. Entonces, como somos diositos, entonces, un perro que tiene, perritos. Un gato que tiene, gaticos. Un hombre que tiene, hombrecitos. Dios que tiene, diositos. Por favor, preste atención porque es una mala interpretación de la palabra. Dice la palabra que nos creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, Él nos delegó en Génesis capítulo 1. ¿Qué nos delegó? Nos delegó la mayordomía. ¿Usted sabe qué significa la palabra mayordomía? ¿Alguno de ustedes ha sido mayordomo? ¿Mayordomo qué es? Mayordomo es una persona que recibe del titular, del propietario, recibe una delegación de autoridad y te dice, Alfredo, te nombro mi mayordomo, ¿para qué? Para que administres, para que sojuzgues, para que controles la finca, la empresa. Ese es un mayordomo. Y el mayordomo está sujeto ¿a qué? Está sujeto a una autoridad a quien le rinde cuentas y le rinde resultados. Un mayordomo, cuando recibe asignación, la recibe ¿para qué? Para producir resultados. Porque si usted tiene un mayordomo que le produce malos resultados, entonces un mayordomo no está cumpliendo la labor. Por lo tanto, cuando el Señor creó al hombre a su imagen y a su semejanza, no es que nos haya hecho diositos, sino que nos delegó en Génesis 1:28, nos delegó autoridad de mayordomía y nos dijo, yo los bendigo. Y los bendigo ¿para qué? Para que se multipliquen, para que sean fructíferos, prósperos, para que ustedes administren sobre todos los animales en la tierra, sobre los peces en el mar, sobre las aves en los cielos. Es decir, Él nos delegó autoridad sobre todo cuanto está en nuestro entorno. Y esta palabra yo quiero que usted la reciba en su corazón. Dígalo conmigo, yo tengo autoridad. Dice la palabra, llama las cosas que no son como si fueran. ¿Qué dice la palabra? Entonces, cuando usted dice, yo este ejemplo lo he puesto tantas veces, pero permítame repetirlo. La ancianita que después de muchos años de trabajar al gobierno, a lo que sea, de 65, 70 años se pensiona, dice, me voy a jubilar. Y con sus ahorros de tantos años de trabajo, su anhelo era tener una casa de campo, a la orilla de la montaña, cerca a un río, en el que cada mañana cuando ella se despertara pudiese ver el sol naciente, ese amanecer del sol. Ese era su anhelo, su sueño. Así es que ella fue a determinado lugar, buscó el terreno, buscó la casa, vio el paisaje, vio todo lo que le rodeaba y dijo, wow, esto es hermoso, y compró la casa. Una vez se instaló en ella, al primer día siguiente de pasar a su casa, se levantó temprano en la mañana y al salir a la puerta de su casa se encontró con la sorpresa de que el sol no aparecía. El sol no aparecía. El sol no aparecía. Dice, pero casi las 10 de la mañana y no veo el sol. ¿Por qué no veía el sol? Porque justo frente a su casa había una montaña que no le permitía ver el nacimiento del sol.
Entonces dice, wow, me equivoqué. Dios, ¿cómo pude cometer este error? No me fijé que no podía ver el sol en la mañana. Dijo, pero yo sé que Dios me hizo a su imagen y a su semejanza. Yo sé que yo soy Diosito como Él. Por lo tanto, dice la palabra, esta piedra, muévete, y la piedra se moverá. Esa era la palabra de ella. Esa era su fe. Así es que ella todas las mañanas se levantaba y decía, a ti te hablo, montaña, muévete. A ti te hablo, montaña, muévete. Y todos los días repetía. Pasó cerca de 6 meses diciéndole a la montaña, muévete. Y nunca la montaña se movía. Por lo tanto dijo un día, definitivamente yo no soy Diosito. Pero yo sí tengo autoridad, diga conmigo, autoridad. Porque Hebreos capítulo 4 verso 12 dice que la palabra es viva, es eficaz, es penetrante, es cortante, porque la palabra tiene poder. Dígalo fuerte conmigo, la palabra tiene poder. Entonces en el Bereshit se producen los árboles que producen frutas. Frutas que son un ejemplo palpable del diseño divino de la creación. Hay que fijarse que en el interior está la cáscara, y por ejemplo en el caso de la naranja dice que es blanca porque solo el exterior debe tener un color naranja para atraer a las personas. Así es que el reloj pone de manifiesto al relojero, y el universo pone de manifiesto al creador. ¿Captaron esta frase? Un reloj pone de manifiesto a un relojero. Un envase, una cajita de joyas pone de manifiesto a las joyas. Pero muchos de las gentes tienen ¿cómo se llama la palabra? Una cajita de guardar joyas, ¿cómo se llama? Un joyero, perdón, un joyero, ¿verdad? Entonces, un joyero que manifiesta que es para las joyas. Pero muchos hoy tienen el joyero, pero no tienen las joyas. ¿Están conmigo? Un joyero sin joyas es lo que está sucediendo hoy. Tantas gentes que van a la iglesia, tienen la palabra, pero no tienen una revelación de la palabra. ¿Por qué? Porque estos términos de Génesis los tomamos tan a la ligera y los pasamos tan pronto que no entendemos realmente hacia dónde va. En Génesis 1:26 dice, hagamos como un rey que habla en su nombre, en el nombre de su reino. Y decide el Señor crear, dígalo conmigo, esta belleza, esta perfección, esta maravilla que soy yo. Dígaselo usted, no me lo diga a mí porque yo ya lo tengo claro, pero yo quiero que usted se lo diga a usted mismo. Dígalo, esta belleza. ¿Quién lo dijo por ahí que escuché una voz así gruesa que dijo, esta belleza soy yo? ¿Quién lo dijo? Por ahí lo escuché. No le dé miedo decirlo, ¿sabe? La gente se mira a un espejo y dice, ay, qué feo. Ay, estas llantas. Ay, estas arrugas. Ay, estas canas. Y nos vemos feos. Pero ¿cómo tú puedes llamar feo algo que Dios creó? Usted tiene que mirarse al espejo y decir, Dios, grandes y maravillosas son tus obras. Amén. Amén. Ahora, todas las obras necesitan cuidado, atención, cuidado, mantenimiento. Una cremita antiarrugas, no, nada mal. Todos necesitamos cuidado, comer saludablemente, la Biblia nos lo enseña. Yo no estoy hablando aquí de algo que no es bíblico, lo hemos compartido aquí por años. Qué importante es que podamos consumir alimentos saludables, porque de esa manera nosotros podemos prolongar nuestro tiempo de salud, pero necesitamos trabajar en ello. Dice que nos creó a su imagen y semejanza, y aquí significa que las personas tienen la capacidad, atención, la capacidad de ser como Dios y no como los animales. Dígalo conmigo. Tengo la capacidad de discernimiento. Discernir, diga conmigo, discernir, discernir. ¿De dónde viene la palabra discernir? El hermano Amaury, cuando nos presentó su máquina de trabajo, me mostró que donde entra la parte del cemento hay una malla, ¿verdad? Eso se llama, cuando la arena, el ejemplo típico de la arena, cuando tomamos la arena y la colocamos sobre una malla y empezamos a mover esa malla, ¿qué se hace allí? Se discierne, se cierne la arena para que la arena fina pase y los grumos, las piedras, todo esto se quede, para retirarlo de tal manera que la arena quede completamente limpia. Esto es lo que de ahí viene la palabra discernimiento. ¿Qué significa discernimiento? Somos como Dios. ¿En qué sentido? En que Dios nos delega esa autoridad y nos permite tener, dígalo conmigo, discernimiento.
¿Discernimiento de qué? Discernimiento de saber lo que está bien y discernimiento de saber lo que está mal. ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabe eso o necesita que alguien se lo enseñe? Usted va a la tienda en el Walmart y usted paga con un billete de 20 y le devuelven $98. Y usted dice, uy, qué bendición, Dios, ay, es que el Señor está conmigo. Y usted se va con un cambio que no es el cambio correcto, porque usted dice, pues, eso sí es problema de ella, eso es problema de la persona, del cajero. Pero cuando usted tiene el discernimiento y es una persona con imagen y semejanza de Dios, sabe que si usted se apropia de esos $90 extra que usted recibió, sabe que esa persona que está allí, al final del día le van a cobrar de su salario esos $90. Esa persona tiene hijos, tiene renta, tiene obligaciones y usted está disfrutando de un dinero que se robó por el descuido, por cualquier circunstancia de esa persona. ¿Está conmigo? Entonces, discernimiento es a la imagen de Dios entender que cada cosa que yo hago, pienso, digo, siento, tiene la claridad de Dios sobre mi corazón. ¿Está conmigo? Ahora, podría colocar aquí 1001 ejemplos. Lastimosamente, el ejemplo típico latino-hispanoamericano del tiempo. Yo recuerdo hace unos días íbamos a celebrar una ceremonia con una persona de una familia hispana y le pregunté a qué hora es la ceremonia. Me dijo, yo la puse a las 3. Le dije, oh, es temprano. Me dijo, no, la puse a las 3 para que la gente llegue como a las 6. Le dije, perdóname, no entiendo cómo es eso. Me dijo, pastor, es que usted sabe que somos hispanos. Diga conmigo una palabra que usted va a aprender hoy, rash. La palabra rash, que es una letra del abecedario hebreo, rash. Miren qué interesante. ¿Usted ha escuchado la palabra racha? ¿Qué significa racha en su país? ¿Qué es una mala racha? ¿Racha es una borrachera también? ¿O no sabía? Bueno, vean qué interesante, pero observen que nosotros, yo recuerdo tanto en mis tiempos, en mi país, tanta gente diciendo, oye, estoy en una racha, estoy en una racha, estoy en una racha, estoy en una racha. Y usted se ha preguntado de dónde viene la palabra racha. Viene del hebreo rash, que significa maldición. Entonces cuando la gente dice estoy en una racha, no lo dicen rash porque lo hacemos en español, dice racha, eso es como aquí, la troca. Usted no dice la troca, usted dice la troca, voy a comprar una troca. Es lo mismo, usted no dice la rash sino la racha. ¿Me están captando el ejemplo? Cuando usted dice estoy en una mala racha, lo que usted está diciendo estoy en maldición. Está diciendo la verdad, se está autoeliminando. Dice, yo no soy ni creación de Dios, ni imagen, ni semejanza de Dios, porque vengo del diablo, estoy endemoniado. Y es lo que mucha gente piensa lastimosamente de su vida. Pero es que yo no sé por qué a mí me da como los perros en misa y la gente sale con unos comentarios. ¿Por qué? Porque están en rash, están en maldición. ¿Por qué? Porque de tu boca que debe brotar el bien decir, el decir bien, la bendición. Esta semana en el transcurso del estudio bíblico devocional enseñaba en qué parte de la Biblia dice que los bendigo para la enfermedad, para la pobreza, para la miseria. ¿Dónde la Biblia lo dice? La Biblia dice los bendigo con bendición para que ustedes se multipliquen, sean fructíferos, para que tengan soberanía sobre todo lo que existe. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Amén. Entonces ya sabe de dónde viene la rash, para que no vuelvan a pronunciar nunca más en su vida esa palabra. Y si alguna vez la escuchan de alguien, corríjale. Por favor, no pronuncie esa palabra. Es una palabra que su significado es maldición. Estoy en racha, estoy en maldición. Por favor. Génesis en el capítulo 1, verso 31 nos hace una pregunta y dice, ¿por qué no dijo simplemente día número 6 sin la palabra él como en los otros días? Léalo conmigo. Génesis capítulo 1 verso 31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. ¿Qué dice aquí? Dice la palabra que en Génesis capítulo 2 verso 27 nos habla entonces de ¿qué? De un árbol en el huerto del Edén, un árbol de la vida y un árbol del conocimiento.
Y este tema lo hemos predicado aquí con mucha anterioridad y es un tema que creo que todos ustedes conocen. El primer mandamiento negativo de la humanidad. Observe esto tan interesante. El primer mandamiento, usando la palabra positivo en el sentido de bendición, es sean fructíferos y multiplíquense. Ese es el primer mandamiento que Dios le da al hombre y le dice: te bendigo para que seas fructífero y para que multipliques tu descendencia. Creo que en eso somos buenos, multiplicar la descendencia, ¿no? Y en verdad. Temas de la evolución, en los temas de los géneros de hoy, ese tema ya no existe. ¿Por qué? Si tú le preguntas hoy a una niña, ¿deseas casarte? No, la verdad, primero la universidad, tal vez más adelante. ¿Deseas tener hijos? No. No, yo sí hijos, no. Entonces se perdió el propósito de Dios según la creación. El primer mandamiento positivo, digamos, de bendición que Dios le da al hombre, dice en Génesis 1:28, sean fructíferos y multiplíquense. Pero hoy nosotros nos multiplicamos dependiendo si es bueno o no para los taxis, ¿verdad? Entre más hijos tengamos, los taxis nos ayudan. Y aunque lastimosamente esto suene un poco jocoso, lastimosamente es una gran verdad. Usted conocerá de, amén, usted conocerá de tantas familias, y yo he tenido oportunidad de ir a algunos lugares donde veo una familia jóvenes de 25, 30 años, jóvenes. ¿Cuántos hijos? 9. Y hay 3 y 4 y 5, 6. Hermano, perdón, ¿usted cuántos hijos? Dijo, no, estos son los primeros, ahí vienen los otros. Y seguían saliendo. ¿Y usted por qué tiene? Y la persona me lo dijo con claridad, me dijo, no, es que es por los taxes, hermano, es que los taxes a mí me ayudan un montón. Dígame, discernimiento. ¿Dónde está el discernimiento? No hay discernimiento. Y el segundo mandamiento que vemos aquí, que es, digámoslo, en el sentido negativo de la humanidad, es sorprendente y es como dice la palabra: porque está Dios preocupado de lo que yo pongo en mi estómago. Dice, del árbol del conocimiento no comeréis. ¿De qué nos alimentamos hoy a diario? ¿De qué tú te alimentas día a día? Estoy hablando en el sentido espiritual. ¿De qué tú te alimentas? ¿Tú te alimentas de una palabra que te edifica? ¿Tú te alimentas de una palabra que te bendice? ¿Tú te alimentas de una palabra que te da vida? ¿Tú te alimentas de una palabra que te da sanidad? ¿Tú te alimentas de una palabra que te da gozo? ¿O te alimentas del chisme, la crítica, la calumnia, la murmuración, la acusación, la señalización, el juzgamiento, el pleito, la contienda? ¿De qué te alimentas hoy? Y cuando yo lo digo para la gloria de mi Señor, y de verdad, hermanos, yo en esto se los bendigo con toda bendición. Escuché hace pocos días a una persona que me dijo, me encontré con una persona de tu iglesia y le hice un comentario, y la persona me dijo, no me hables respecto de esos temas, porque esos temas no me corresponde tratarlos. Gloria a Dios, la persona que está aquí me está escuchando sabe quién es. Porque es la manera de callarle la mentira al diablo cuando llega a tu oído, a tu corazón, con mala intención para causarte daño. Y tú tienes el carácter de Dios y decirle, lamento mucho, por favor, pero con temas de la iglesia, con temas del Señor no quiero tratar, porque ni este es el lugar, ni la persona está presente. Y cuando tú le pones freno al enemigo, cuando tú le callas la boca a la serpiente, aquí dice el Señor, no comas del árbol del conocimiento, ese árbol del conocimiento que te produce entendimiento e intelecto. Pero el entendimiento y el intelecto te producen razón, te producen lógica. Y la lógica humana es perdón la palabra, no puedo usar esa palabra porque estoy transmitiendo en vivo. La lógica humana te corta la vida espiritual.
Entonces tú no puedes entender una ofrenda, tú no puedes entender un diezmo porque tú lo mides en el sentido lógico, en el sentido humanístico, en el sentido racional. Entonces tú dices, si coloco mi ofrenda, entonces no tengo para pagar el servicio eléctrico, no tengo para pagar la aseguranza. Y si ese es tu pensamiento, entonces tu pensamiento espiritual ha sido cortado. ¿Me lo entendieron? Pero cuando tú tienes la imagen y la semejanza de Dios, como dice Malaquías, probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y hasta que abunde. Pero esto hay que entenderlo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo nosotros humanamente, espiritualmente mejor, podemos entender cómo el enemigo... Usted ha visto anuncios en la prensa, en la radio, escucha en la radio cristiana, usted escucha, por $50 traemos el amor de tu vida. Consúltanos. Y uno se pregunta, ¿cómo es que en una estación de radio cristiana se pueden pasar métodos de publicidad del demonio? Y los cristianos van. ¿Sabía usted? ¿Por qué? Porque prefieren creerle al diablo que creerle a la bendita palabra del Señor. Es decir, el Señor dijo, cuidad en esto, no comáis del árbol del conocimiento, porque yo quiero que te alimentes de algo saludable. Por lo tanto, de ese árbol que es hermoso, no comas, porque te vas a contaminar y vas a dañar tu bendición, y por lo tanto pasarás por circunstancias, pruebas y adversidades. El pecado entonces de Adán, la serpiente originalmente era ¿quién? Un hombre, una persona humana, un ser que tenía capacidad de hablar, de expresarse, y que era una persona que podía comunicarse y caminar junto con ellos. ¿Están conmigo? Y cuando el tiempo de Caín y Abel, ¿qué pasó? Génesis capítulo 4 verso 1. Cuando Eva dio a luz, el hombre se convirtió en socio de Dios en la creación de la vida. Los sabios dicen que ciertas partes del cuerpo son contribuidas por el padre y ciertas por la madre, y luego Dios inyecta el alma. Cuando nuestros hijos vienen a ser parte integral de la familia, según el propósito de Dios, estos hijos vienen con un ADN incorporado. ¿Por qué nuestros hijos están creciendo con tanta adversidad, con tanta contrariedad, que llega un momento al punto de que los hijos agreden contra los padres? ¿Por qué? Dígalo conmigo. Por mi ADN. Por mi ADN. Porque venimos de una cultura generacional aberrante, venimos de una cultura generacional religiosa, venimos de una cultura generacional de idolatría, venimos de una cultura generacional de pleito, decías, de borracheras, de contiendas, de alcohol, de droga, de tantos vicios de la humanidad. Y cuando venimos a la vida de la pareja, del matrimonio, nunca nosotros nos hacemos ese examen. Simplemente ella me parece linda, él me parece atractivo, él me encanta, se ve tan varonil, ella se ve tan mujer, tan femenina. Y se unen dos seres creados por Dios, pero con un gen generacional que posteriormente destruye ese mismo proceso de Dios, generando caos y pecado. Ahora que terminamos el programa de matrimonios en el tema de estudio bíblico devocional, es increíble cuántas hermanos y personas nos empezaron a escribir mensajes. No les puedo contestar a muchos porque son preguntas muy personales de cada quien y no me gusta entrar en esos detalles. Pero en particular a una persona le pedí de manera especial que frente a una situación de su matrimonio le pidiera a Dios, no consejo. Le dije, no me pidas consejo porque como hombre no te puedo dar consejo. Como hombre, como mujer, como mi esposa. Pídele a Dios dirección frente a la situación que estás viviendo, y en la dirección que estás viviendo pídele al Señor discernimiento. Dígalo conmigo. En este berechit le pido al Padre que así como soy imagen y semejanza, me dé discernimiento. ¿Alguien necesita hoy discernimiento acá? ¿Alguien necesita discernimiento? Miren, si logramos subir en el nivel, pasar del entendimiento, de la lógica, del razonamiento humano y meternos al proceso espiritual del discernimiento de Dios, muchas de las cosas que hacemos hoy nunca volverán a suceder.
¿Está conmigo? Amén. Entonces, la parashá que hoy hemos visto en Bereshit termina una descripción de las contribuciones a la humanidad de los descendientes de Caín. Reflexionando sobre esta historia, usted recordará que Caín, ¿qué hizo Caín? Mató a Abel, y todos conocemos esa historia. Y en esa historia de Caín mató a Abel está toda la historia de la humanidad hasta hoy, en la que hermano mata hermano. Como dicen en el ajedrez, caballo mata. ¿Qué mata el caballo? El peón, a todos, ¿no? ¿Y quién mata a la reina? ¿También? Bueno, entonces caballo mata peón. Caín mató a Abel. Y en esa historia viene el celo, el egoísmo, la envidia, la contienda. Y en esa historia viene cómo Caín se encuentra frente al árbol del conocimiento y toma su propia decisión y realiza su propia acción y cambia completamente el proceso. Pero Caín luego sale, huye de esta historia y adelante se convierte en ¿quién? En un hombre que organiza armas, que organiza guerras, que organiza conflictos, que organiza pleitos. Y de ahí viene toda esa historia generacional que tenemos hasta el día de hoy en nuestros países. Guerras que están escritas desde el principio de la Biblia. Amén. Dígalo conmigo. Hoy es mi responsabilidad, número 1, creer que hay un creador. Número 2, saber que lo que está escrito en Bereshit es la verdad. Y número 3, que el hombre fue creado a imagen y semejanza, pero fue creado para tener autoridad sobre toda la creación de Dios. ¿Saben? Cuando los hombres astronautas, la NASA y estos científicos envían esas naves, porque esto es extraordinario, hermanos. Es que el simple hecho de que un avión vuele y el simple hecho de que en un avión vayan 600 personas en un viaje de 50 horas, wow, es donde nosotros podemos decir el hombre definitivamente es impresionante. Lo que la ciencia ha logrado, lo que la tecnología logra, lo que la tecnología avanza es extraordinariamente importante. ¿Todo por qué? Porque dígalo conmigo, tenemos la imagen y la semejanza de Dios. No somos Dios, pero Dios nos delegó la autoridad para que nosotros avancemos. Con esto, ¿qué quiero decirles, hermanos? ¿Qué te detiene hoy? ¿Qué te detiene hoy a avanzar? ¿Qué te detiene hoy a alcanzar? ¿Qué te detiene hoy a dar pasos de fe? ¿Qué te detiene hoy a caminar hacia el propósito que Dios tiene? ¿Sabes? Cuando ustedes o nosotros vinimos a este país, yo quiero recordarlo. Nosotros vinimos, nos ubicamos en un apartamento. ¿Qué había en ese apartamento? Las paredes, la alfombra. Absolutamente nada más. Dormíamos sobre la alfombra. No teníamos un cepillo dental, no teníamos crema dental, no teníamos papel higiénico, no teníamos una tacita para prepararnos un café, no lo teníamos. Empezamos a visitar Salvation Army, empezamos a visitar estas tiendas y empezamos a recoger, a recolectar. Nunca olvidaré el día que un hombre se acercó y me dijo en la iglesia, me dijo, pastor, más o menos como ¿cuánto calza usted? Es que tengo unos zapaticos ahí que no estoy usando y a ver si a usted le sirven. Y ese día me sentí tan incómodo, tan molesto, que usted no se imagina la ira que sentí en mi corazón cuando ese hombre me dijo esto. Y yo le dije a mi esposa, ¿no te parece? Es que qué atrevido es que unos zapaticos que me va a regalar, ¿no le parece? ¿Ah? A los 15 días, después de que el Señor trató conmigo esa semana, esas 2 semanas, me acerqué y le dije, hermano, una pregunta, lo de los zapaticos todavía está en pie, hermano. Me dijo, ¿en serio? Le dije, sí, hermano, es que realmente los necesito. Ahí entendí que Dios estaba tratando conmigo. Ahí entendí que no es el intelecto, la capacidad de un hombre, sino es única y exclusivamente la perfecta, buena, agradable voluntad de Dios. Hace unos días mi vecino me obsequió un televisor gigante. Ahí lo coloqué a ver quién lo necesitaba. Me dijeron en casa, pero
¿para qué recibe eso? Eso ya no se usa. Eso ya no sirve. Y dije, alguien lo necesita. Yo recibo, hermanos. Ustedes déjenme que yo recibo. Y no solamente recibo para mí, porque muchas de las cosas que recibo, las recibo para poderlas sembrar en alguien que lo pueda necesitar. Inmediatamente coloqué un aviso ahí, por favor, tengo este televisor a alguien que lo interese. Y Pili me dice mi esposa, ay, ¿qué coloca eso? ¿Alguien lo necesita? Pues no, mis hermanos, nadie lo necesitó. Porque para la gloria de Dios, ustedes son unos bendecidos. ¿Qué van a ustedes a usar un pantallón de esos pesado como es? Que ustedes todos son 58 planos. High definition. Gloria a Dios que están tan bendecidos. Los bendigo más. Me fui al ministry. Camilo, ayúdame a subir esto, papi, porque sí pesa esa cosa. Llegué al ministry muy contento a donarlo. Bueno, alguien lo va a necesitar en ministry. Llego allí, aparece el chico, que son personas muy queridas, y me dice, uy, no, pastor, eso no se lo recibimos aquí, pastor. Digo, ¿cómo? No me lo recibo. Me dijo, no, pastor, eso no se usa. Le dije, hermano, ¿pero qué hago? Yo lo traigo para donarlo, ustedes tienen que recibirme la donación. No, mire, pastor, dé la vuelta allá atrás, el crash, ahí, tírelo ahí. Y me tocó bajar ese aparato con la fuerza que no tengo y lanzarlo. Pero ¿por qué comento esto, hermanos? Porque nunca, jamás dejes de recibir algo en lo que alguien te quiere bendecir. Puede ser que tú no lo necesites, no importa, recíbelo, porque lo puedes sembrar en alguien que posiblemente sí lo necesita. ¿Está conmigo? Ahora, recuerda esto, Berechit significa principio, Berechit significa casa, Berechit significa protección, Berechit significa yo estoy contigo, Berechit significa yo moraré con ustedes, Berechit significa todo cuanto he hecho en esta creación lo he creado porque lo he diseñado para ti, únicamente para ti. Por lo tanto, nosotros quienes somos creyentes, y atención que no estoy diciendo cristianos, estoy diciendo creyentes, yo creo que esta palabra de Berechit es verdad, yo creo que esta creación que Dios hizo fue perfecta y yo creo que esta creación Dios me la entregó para que yo la pueda disfrutar junto con el propósito de Dios que se llama la familia. Génesis capítulo 1, verso 28. Estemos en pie, hermanos. Gracias, Señor, por esta palabra. La palabra Berechit, si la descomponemos en su original hebreo, tiene dos principios. Brit, que significa pacto, alianza, Brit, y la palabra Shit, que significa principio o primero. Y aquí hay algo interesante. ¿Quiénes de ustedes son primogénitos? ¿Quiénes son primogénitos? ¿Tú eres primogénita? ¿Quién más es primogénito, primer hijo de familia? Los primogénitos, de ahí viene la palabra Berechit. Berechit, que significa primeros. ¿Sabía usted que en la historia del Berechit, lo vamos a ver más adelante en otro estudio de Berechit? En Berechit, vamos a poner este ejemplo. Si un hombre ya en su término de vida tiene una herencia, vamos a decir, hay $2 millones, y esos $2 millones, hay dos hijos que heredan esos $2 millones. ¿Cómo se reparten esos $2 millones? ¿Perdón? ¿Qué pasa con la tercera parte? ¿Sí? Y hermana Lupita, usted sí está pero bien. Ay, Mauro dice, gloria a Dios, aleluya. Muy bien. Entonces, al primogénito, al Berechit, le corresponde doble porción. Atención a esto. ¿Por qué empecé con el alfabeto hebreo? Porque la letra, ¿cuál? No, la segunda, Bet, es la segunda letra del abecedario que significa Berechit, pacto, alianza, doble bendición. Por eso Berechit no empieza con Aleph, sino Berechit empieza con B, doble, porque el Señor te está diciendo, en este Berechit tengo para ti doble porción de bendición. Entonces, ¿todos somos primogénitos aquí?
Todos somos primogénitos aquí porque somos nuevos creyentes, nacimos de nuevo. Muchos de ustedes son primeros y únicos cristianos de toda su familia, ¿o no? O puede ser que tú ya tengas más familiares que son cristianos antes o después, pero lo interesante es que nosotros nacemos de nuevo, somos berechit, somos primogénitos, por lo tanto recibimos la doble porción. Hermana Pili, Padre, te doy gracias por esta palabra. Señor, recíbenos con el berechit, bendícenos con esa doble porción de bendición. Retira de nosotros todo rach, toda maldición sobre nuestra vida, porque fuimos creados a tu imagen, a tu semejanza, con propósito, con un plan determinado, un plan de victoria, un plan de conquista, un plan de alcance, Señor. Retira toda mentira de las tinieblas, en enfermedad, en escasez, en ruina, en miseria, en pleito, en contienda, en división, Señor, en tantas adversidades que a diario nos atacan, pero que no fueron hechas para Dios, para el hombre, porque cuando el universo en cada uno de estos días fue creado por tu perfecta palabra, fue creado para bendición de tu creación perfecta. Nosotros, el hombre, el ser humano pensante, el ser humano que tiene el discernimiento de definir lo que es bien y lo que está mal. Por lo tanto, permite que todo cuanto nosotros hagamos sea como la siembra, que todo cuanto sembremos produzca esa cosecha de bendición sobre nuestras vidas. Amén. Amén y amén. Pastora Pili.